Bueno, y continuamos con nuestra cobertura exclusiva de las PASO 2021 acá por NetTV. Estamos en Reperfilar, pero también vivo en todas las plataformas digitales a través de perfil.com. Y en todo lo que es la coyuntura caliente, nosotros queremos dar un paso atrás en este momento, como venimos haciendo en las últimas horas, para dar un poco de análisis macro, para tratar de entender un poco lo estructural detrás de lo que es la superficie. Entonces ahora vamos a contar con otro panel de lujo. Estamos con Federico Aurelio, que es director de la consultora Aresco, Marina Dal Poyetto, economista y directora del estudio EcoGo, y Fernando Ruiz, presidente de FOPEA y el Instituto de la Academia de Periodismo. Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, vamos a arrancar con Federico. Te quería preguntar qué es lo que vos ves que está en juego realmente en estas PASO y en las elecciones en noviembre. Es decir, más allá de los votos puntuales, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo estructural que tenemos que prestar atención? Bueno, es muy buena la pregunta, Agustino, porque uno ve cómo la dirigencia se está rasgando las vestiduras para ver cuál es el caudal electoral de cada espacio y demás. Pero sin duda la elección legislativa de medio término va a tener numerosas consecuencias sus resultados electorales y me permito destacar alguno de ellos, ¿no? Va a ser muy importante saber cuál es el impacto que deja en la sociedad el resultado electoral, ¿no? Si es una sensación de acompañamiento al gobierno o de castigo al gobierno. Y eso es muy importante por los 2 meses que faltan entre el día de hoy y la elección general, porque esa sensación puede generar un acompañamiento adicional al oficialismo o al principal espacio político opositor. Y voy a poner un ejemplo. En el 2017, cuando Juntos por el Cambio tuvo una buena elección primaria del 42%, eso generó la sensación de acompañamiento y después se le sumó 5% más de los argentinos entre la primaria y la general, permitiéndole tener un buen resultado electoral Claro. en la elección general. En cambio, en el peronismo sucedió lo contrario, por ejemplo, cuando perdió la elección legislativa 2009 o 2013, que después tuvo una derrota aún mayor en la elección general porque no había generado la sensación de que había una voluntad de acompañamiento al gobierno. Ahora, eso es un análisis electoral o político electoral. Muchos consideran que un buen resultado del gobierno le allana la elección presidencial 2023 o un mal resultado le impide una buena elección 2023. Y ahí también tenemos numerosos ejemplos, inclusive recientes de la historia electoral, que la elección es como un examen público donde todos vamos a tener conocimiento de la opinión mayoritaria de la gente, pero no va a ser el factor principal por el cual la gente elija a sus candidatos presidenciales en el 2023. ¿No? Y vuelvo a ejemplos muy concretos. Cuando ganó Macri en el 2017, 2 meses después de octubre, que ganó en octubre, en diciembre ya había perdido el acompañamiento que había tenido en el proceso electoral. En el 2018 tuvo un mal año y después perdió en el año 2019. O al revés, cuando perdió el kirchnerismo en el 2009, que también algunos creyeron que era el fin del kirchnerismo y demás, fue el inicio de un conjunto de decisiones de Estado que tomó en aquel momento el gobierno de Cristina Kirchner, con medidas de índole económico-social, como el plan de asignación universal y demás, que le permitió una recuperación fenomenal llevándole al triunfo categórico en el 2011. Por lo que es importante en este análisis estructural que vos proponés, Agostino, que sí es importante el resultado electoral, es importante cómo se van a conformar las cámaras electorales, cómo se mantienen las mayorías o no en el Senado y en diputados, pero no es, como a veces algunos creen, el factor por el cual la sociedad ya abrió las puertas de la renovación presidencial 2023. Claro, clarísimo, Federico. Vamos ahora con Marina. ¿Qué es lo que vos ves de tu perspectiva? Imagino más desde el plano económico, pero para donde vos quieras llevar la respuesta. ¿Qué está en juego realmente de lo estructural en estas elecciones y en las de medio término de noviembre? Las reales, digamos. Yo lo que te diría es que, metiéndome más en la macro, estás en una elección de medio término para la cual, bueno,
el gobierno puso toda la carne en el asador, o sea, estás intentando forzar el corto plazo sin haber seguido un acuerdo con el fondo que te descomprima los vencimientos de la deuda y con un banco central que tiene un balance muy deteriorado, está empezando a perder reservas y no pocas, y va a llegar al 14 de noviembre con una presión cambiaria muy fuerte y con la necesidad de cerrar un acuerdo. Entonces digo, yendo un poco a lo que planteaba recién Federico, de la comparación 2009, donde el gobierno perdió, y 2011, donde el gobierno recuperó el caudal, y la de 2018, 2017, donde Macri había ganado y en 2019 pierde, la verdad es que hoy estás en una situación donde no tenés demasiado margen, o sea, realmente, digamos, el balance del Banco Central está muy deteriorado, la inflación en la zona del 50% complica y no poco, el riesgo de cambiar de régimen inflacionario está cerca, y tenés al mismo tiempo una brecha cambiaria con la cual, digo, la economía, los incentivos en la economía son realmente muy perversos. Detrás de esto tenés dos lecturas. Una lectura es la lectura del mercado. El mercado juega exactamente al revés que en 2019. Un resultado adverso al gobierno en las PASO, si querés, el mercado festeja, y un resultado favorable al gobierno, el mercado toma la ganancia. Y detrás de eso, para mí, lo que tenés es la lectura del, no sé si del peronismo o de cómo se ordenan los espacios políticos para poder negociar rápidamente, después del 14 de noviembre, este programa con el fondo que te evite una disrupción monetaria. O sea, en 2009, la verdad que el mundo giró, y tuviste, llovió y entonces apareció la cosecha, y 2010, 2011, más allá de la muerte de Kirchner, y tuviste margen para que el gobierno subiera 50% del salario en dólares y la economía llegara a 2011 creciendo a tasas chinas de nuevo, si querés con una distorsión macroeconómica por la cual inmediatamente después de la elección tuviste que poner el cepo. Y en 2019, cuando se arranca la toma de ganancias, después del cambio en las metas de inflación, después de que pasó por el Congreso el cambio en la movilidad previsional y le tiraron piedras al gobierno de Macri y pierde el caudal político. Llega 2019 con macroeconomía muy deteriorada, o sea, hoy tenés una macroeconomía deteriorada, pero que no se deterioró el último año, comparado contra 2020, la macroeconomía mejora en términos de crecimiento, y la inflación se mantiene alta, pero en la zona del 3% mensual, pero con incentivos muy perversos para adelante. Entonces digo, tratando de redondear, no tenés margen político para seguir forzando el corto plazo después del 14 de noviembre, y no me queda claro cuál es el margen político que tenés para armar un programa de estabilización que te evite una disrupción monetaria dependiendo de este resultado electoral y cómo se posicionen las fuerzas políticas dentro del oficialismo y dentro de la oposición. Claro, claro, claro. Bueno, y también las LELIC, las peligrosas LELIC que leí que habías escrito en una de tus últimas columnas. Ahora volvemos con ese tema y vamos primero con Fernando para que nos cuente un poco qué ve él, cuáles son las tendencias estructurales en juego. Hola Agustino, hola a todos, gracias por la invitación. Che. Mira, las tendencias desde el periodismo las vemos siempre muy contradictorias, ¿no? Para nosotros el periodismo tiene que ayudar a que la conversación pública sea muy inclusiva y fluya hacia mejores sociales reales, es decir, a que genere que la sociedad pueda ir resolviendo los problemas, como en toda buena conversación, ¿no? Que las conversaciones estén orientadas a la solución de los problemas reales. Y la verdad que no solo en Argentina, sino que en muchos países del mundo, en estos momentos el debate público está siendo muy poco constructivo, ¿no? Son formas de debatir que terminan autobloqueando a las sociedades, no pueden avanzar en la solución de los problemas, como sugería recién Marina, ¿no? Así que desde FOPEA, desde siempre, lo que intentamos es ayudar al periodismo, capacitar, promover, tratar de que genere la mejor conversación posible, defenderlo de los ataques, pero la grieta es muy sistémica y eso perjudica, afecta, de alguna forma empieza a generar una difusión de actitudes poco profesionales. Por eso, de alguna forma, estamos promoviendo una especie de ética de la moderación periodística, ¿no? El periodismo tiene que ser
más profesional, y en estos momentos, en este momento histórico, eso es ser moderado. Bueno, Fernando, también clarísimo el tema y sí, ahora vamos a volver, creo que la grieta atraviesa muchas de las conversaciones que estamos viendo. Vuelvo a Federico y un tema que venimos hablando mucho también es cómo la gente se está desencantando con el proceso político, cómo hay el crecimiento de ciertos candidatos antisistema, que no es un tema solamente de la Argentina. Creo que también responde a la polarización. ¿Qué expectativas estamos viendo sobre el futuro? ¿Cómo impacta esta especie de desánimo? Bueno, es un desánimo que se viene observando no solamente para el proceso político electoral, sino que se viene observando en general durante la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Es decir, transitamos, como estamos transitando en estos años, crisis graves económicos y sociales, y lo que predomina en la sociedad es la resignación, el abatimiento y la apatía, ¿no? No es que hay una vocación de rebelarse contra ese estado de situación y pretender que algo mejore, sino que es algo así como que muchos argentinos tiraron la toalla y consideran, bueno, estos son problemas estructurales de la Argentina que no tienen solución y para qué voy a esforzarme si total no va a cambiar. Bueno, lo mismo está pasando con la política, ¿no? Es decir, que hay unos cuantos argentinos que hoy no fueron a votar, que consideran que la política no los representa, que no se informan, que cuando uno en la consultora queremos indagar sobre los distintos candidatos, a pesar de que tienen una presencia en medios muy importante, siguen desconociéndolos, siguen sin asociar los candidatos con los espacios políticos, con sus líderes nacionales, con lo cual, por supuesto, que dificulta muchísimo los pronósticos. Pero ¿hacia dónde va? En algunos distritos vamos a ver que alguna tercera opción va a tener un buen registro, pero en el conjunto del país, más que el crecimiento de una tercera opción, lo que va a predominar es el tema de la indiferencia, una menor participación en algunos distritos, es decir, que no es que hay alguien que se ve beneficiado, algún dirigente o algún espacio político nuevo que nacionalmente esté capitalizando este descontento de la gente con la dirigencia. Por ahora queda en una ausencia embrionaria, ¿no? El desinterés de la política, habrá que ver en los próximos tiempos cómo evoluciona. Y no es una ausencia política novedosa del 2021, sino que ya se viene arrastrando hace un tiempo. Claro, sí, es algo que se viene gestando. Voy con Marina. Yo te planteaba lo de las LELIQs, y vos hablabas antes del mercado. Vamos a seguir ahora en un segundo, seguramente vamos a volver con Marina. Vamos ahora entonces con Fernando. Fernando, vos hablabas obviamente del tema de tratar de ser moderados, ¿no? Y te lo planteo como un disparador para que vos lo lleves hacia donde te parezca. ¿Estamos viendo el momento de mayor polarización entre los grandes medios de comunicación de la Argentina? Sí, hay un nivel de polarización alto, lógicamente promovido en estos días y en estas jornadas electorales, ¿no? Así que, pero no hay que vivirlo como una situación solo nacional. Esta fase de la revolución digital está produciendo esto en todo el mundo, ¿no? Todos los países están polarizando. Es como el cambio climático, pero aplicado al discurso público. Ha aumentado la temperatura del discurso público, este nuevo ecosistema informativo, ¿no? Quizás en la próxima fase de la evolución digital se aplaca un poco. Por lo tanto, el periodismo debe funcionar de alguna forma como cierto enfriador del sistema y no reciclador de la ira y de la temperatura del sistema, porque no contribuye al desarrollo de las sociedades, contribuye a su autobloqueo. Claro, sí, la verdad que sí, y estamos viendo cada vez más, digamos, posiciones muy fuertes tomadas de cada lado y hasta genera un interés nuevo de algunos grupos, como los grupos antipolítica o antisistema que mencionaba Federico. Ahí volvió Marina, voy a volver con mi pregunta para ella. Habíamos hablado en tu primera respuesta sobre cómo reaccionaría el mercado, ¿no? Es decir, si ganara, digamos, Juntos, sería positivo para el mercado y si ganara más el gobierno sería negativo, por lo menos desde un punto de vista de evaluaciones, ¿no? Y los mercados se construyen en base a expectativas y eso se construye en base a cierta confianza. ¿Hay posibilidades, más allá del resultado puntual de hoy, en noviembre, para que este gobierno vuelva a construir confianza con los mercados?
Yo te diría que confianza en los mercados es mucho decir, pero necesariamente tenés que estabilizar la dinámica que tenés. O sea, hoy estás fuera de los mercados, Argentina no accede al crédito, la tasa de interés de la deuda en dólares está en la zona del 19%, y tienes, si querés, un acuerdo con el fondo al cual tenés que empezar a pagarle el próximo 22 de septiembre. Y después otra cuota en diciembre, y después te vencen casi 7.000 millones de dólares entre el Fondo Monetario, el Club de París, el primer trimestre del año, y en las reservas del Banco Central, hoy tenés 9.300 millones, pero a fin de año va a traer, antes del pago de diciembre, 3.000. Entonces, la verdad es que no tenés dólares suficientes para pagar, y un Banco Central con esta caída en las reservas, digo, claramente mete presión sobre la dinámica monetaria, sobre la dinámica inflacionaria, que es el juego perverso del cual estás metido. Entonces, a tu pregunta es, el mercado, la verdad, con precios de los activos, que hoy, los bonos que valen entre 30 y 40 dólares, y con precios de acciones que después de la recuperación que habían tenido la semana pasada, todavía estaban menos del 10% de lo que habían valido en el pico de 2017, bueno, yo que sé, una ficha ponés. Entonces digo, alguna recuperación puede haber si el gobierno pierde la elección. La verdad es que el problema después es que necesitas gobernar. Entonces la pregunta es cuál es la gobernabilidad después de un resultado eventualmente adverso. O sea, ahora tenés el resultado de las PASO, hay que ver si el resultado de las PASO se replica en noviembre, hay que ver cómo queda la composición de las dos cámaras, pero además de cómo queda la composición, hay que ver cuál es el margen para después de una elección tan polarizada como la que tuviste ahora, encuentres el espacio político para poder, de nuevo, negociar ese programa de estabilización y en qué medida ese programa de estabilización, habiendo despejado los vencimientos con el fondo, te descomprime la tasa de interés de la deuda en dólares, pensando que Argentina, no hoy, pero en algún momento va a tener que volver a los mercados de crédito para evitar una nueva reestructuración de la deuda. En el medio, de nuevo, digo, lo que estás viendo es una presión sobre, yo lo llamo el balance del Banco Central, pero lo que estás viendo es que en la Argentina hay muchos más pesos de los que la gente quiere y el Banco Central no tiene reservas. Si todos quieren salir corriendo, digo, la presión sobre el dólar marginal puede seguir aumentando y eso llevarte a un régimen de inflación más alto que el que estás teniendo. Entonces, el riesgo de desmonetización y de aceleración violenta de la tasa de inflación está cerca. Claro. ¿Qué es lo que te lo puede evitar? Te lo puede evitar un programa. ¿Cuál es el margen político para ese programa? Es lo que me parece que el mercado no está evaluando si festeja un resultado adverso para el gobierno. No, claro, quizás una respuesta de corto plazo. Voy con Federico ahora. Estamos votando en pandemia, después de todo lo que quiso decir esta pandemia para el mundo. Tenemos una situación económica, lamentablemente no inaudita en el país, pero bastante extrema. ¿Hay expectativas a futuro? Estamos escuchando mucho que la gente se va. ¿Cómo lees esos componentes? Bueno, todos queremos pensar de que hay expectativas futuras, porque si no, no podríamos sobrevivir. La verdad que la gente le une a la valoración muy negativa del pasado reciente, una valoración negativa del presente y una expectativa más pesimista que optimista del futuro. En algún momento tendrá que rebotar, lamentablemente pensé que iba a ser antes, porque venimos transitando esta misma situación en los últimos años. No encontramos el piso de pesimismo, es decir, que a pesar de que hay un año, cada año la situación económica o el poder adquisitivo de la gente está peor que el anterior, la gente cree que todavía puede estar peor. Con lo cual, tu pregunta, Agustino, la verdad que es difícil de responder. Uno entiende que en algún momento, esperemos que sea en breve, en el año 2022, el poder adquisitivo crezca respecto a la inflación y por lo tanto la gente pueda ser más optimista sobre su situación económica y sobre la situación económica del país, que también tiene una valoración inclusive hasta más negativa que la personal. Pero es difícil saberlo porque tampoco uno tiene la certeza de que estamos en el camino de la recuperación económica. Claro, claro. Bueno, Federico, Marina, Fernando, les agradezco haber participado de esta cobertura especial acá en Reperfilar. Nosotros seguimos ahora con el minuto a minuto y vamos a ir con toda la información.